es auspiciado por Tienda Gonzalito, tu solución. Aumenta el caos vehicular camino a Clorinda. En el puesto de aduanas, varias mercaderías fueron incautadas, como así también carnes que no reúnen las condiciones fitosanitarias. Intensifican los controles en Remancito. Ocurrió en Ciudad del Este. Una mujer denunció a su expareja por intento de feminicidio. Según la denuncia, el hombre, con quien terminó la relación hace 5 meses, la atacó con un cuchillo. La información fue confirmada por el jefe de seguridad. Hay una nueva irregularidad detectada en la intervenida cárcel regional de Ciudad del Este. Ahora se habla de la desaparición de armas. Según las imágenes difundidas, por el momento son reportados 26 heridos y un fallecido. En una sala de sesiones, un concejal de Ucrania lanzó al menos 3 granadas. Luego de consagrarse supercampeón de la temporada 2023 y con la Copa Libertadores como objetivo principal, el arquero Martín Silva concretó la extensión de su vínculo por 1 año más con Libertad. Cómo está el tiempo, que la gente también nos cuente cómo está ahí en su zona, porque te estaba escuchando esta mañana repasar de vuelta los datos. Decía, fin de semana va a hacer mucho calor. Mucho calor, y de hecho que no va a dar tregua hasta al menos la mitad de la semana que viene. Exactamente. Así que a cuidarse mucho, vamos a hablar de eso. Bueno, hoy también les contamos algunos de los temas que vamos a estar desarrollando. Atención a esto, porque el Tribunal Superior de Justicia Electoral mencionó que aquellas personas que no votaron en las últimas elecciones van a tener que pagar una multa. ¿Cuánto es la multa? Les vamos a estar contando. ¿Y qué cantidad de personas podrían ser multadas? También les vamos a estar contando hoy en Tarde Noticias. Terrible caso que nos lleva hasta la zona de Pedro Juan Caballero, un posible hecho de feminicidio, una docente, la víctima de este caso que ya se está investigando. Todo apunta, o al menos los primeros indicios y las investigaciones se centran en la pareja sentimental de ella. En todo el territorio nacional, momento de repasar los datos del tiempo, a ver qué nos dice meteorología. 37 grados la temperatura a estas horas de la tarde, pero la sensación térmica es de 44 grados, humedad de 48%, viento nor-noreste que va soplando a 18 kilómetros por hora. Para la tarde se espera una máxima de 39 grados, vamos a ver, yo creo que alcanzamos en breve esa máxima. En la noche, temperatura que va a ir de 35 a 31 grados, y en la madrugada, temperatura
temperatura de 30 a 28 grados. Vamos al extendido que nos dice meteorología. Para los próximos días, mañana sábado, por ejemplo, nos espera un clima bastante caluroso, temperatura mínima de 28, máxima de 40 grados. El domingo, mínima de 29, máxima de 41 grados. Y el lunes hay pronóstico de precipitaciones, mínima de 28, máxima de 38. Y martes también se pronostican lluvias, mínima de 25 grados y una máxima de 34. Este boletín meteorológico especial, sí, de altas temperaturas, esto para entre el jueves, ayer, sí, al domingo 17 de diciembre de este año. Las temperaturas continuarán en aumento y se espera una ola de calor. Atención a esto, sí, porque vamos a tener un fin de semana bastante caluroso. Vamos hasta sábado y domingo, vamos a bajar un poquito más porque ya marca en el mapa el rojo. ¿Qué significa eso? Calor extremo. Que las temperaturas van a estar entre 43 a 45 grados entre el sábado y el domingo para algunas zonas. La parte naranja es un calor caluroso, un calor medio pasando ya al extremo, ¿verdad? Y las temperaturas estarían entre 40 a 42. La parte que está pintada en amarilla, en color amarillo digo bien, las temperaturas previstas entre 37 y 39 grados. Y no vemos ninguna pintada en verde, que son las temperaturas un poquito más bajas, que dice menor o igual a 36. Así que a cuidarse mucho, a hidratarse, a usar protector solar. Si no es urgente salir por la calle con niños o con personas adultas mayores, no lo hagan, sí, porque este calor realmente es demasiado complicado. Bueno, escuchen este caso, lo recordarán, de hecho, la funcionaria que había presentado más de 80 días de reposo. ¿Qué pasó de ella? ¿Hubo una investigación, una sanción? Todo lo contrario, ella continúa, no fue desvinculada todavía, sigue cobrando. Y el gerente de salud de IPS, Carlos Morínigo, explicaba que sigue en la nómina la funcionaria, que al menos 80 reposos presentó en un solo año. Uno de ellos fue por diarrea neonatal y el otro absceso de próstata. Bueno, saquen sus conclusiones. Morínigo menciona que a pesar de no estar en funciones, la funcionaria no tiene problemas para cobrar su salario. De la misma forma menciona que todo fue comunicado a la asesoría jurídica y un dictamen de desvinculación automática fue redactado, pero nada de eso ocurrió. Y pedirá explicaciones a Recursos Humanos sobre estas irregularidades. Bueno, si no votaste en las últimas elecciones, atención a esto, porque hoy el Tribunal Superior de Justicia Electoral anunció la aplicación de la multa. Fíjense que esto se va a poner en marcha ya en los próximos días y de esta manera se va a sancionar, va a ser 100.000 guaraníes. Es lo que van a estar cobrando a cerca de 1.500.000 personas aproximadamente los que no llegaron a ejercer su derecho cívico, y es por esta razón que se va a estar aplicando esta sanción. Y también hay que tener en cuenta que va a haber un sistema para que esto pueda ser efectivo. Porque la gente preguntaba mucho, Sol, ¿qué pasa si es que no voté? ¿Se va a aplicar? ¿Va a haber algún mecanismo? Y en ese contexto, 100.000 guaraníes, como te decía, es lo que se va a tener que abonar. Y uno pregunta, pero ¿dónde voy a tener que pagar la multa? Salvo que presente algún justificativo que de alguna manera avale el hecho de que no hayas votado, ¿verdad? Y en ese contexto, votaron en las últimas elecciones 3.023.000 personas, mientras que 1.755.000 son los que
no acudieron a las urnas. Ese es el dato que se tiene. Y se está viendo la forma, esto podría incluso en los próximos días ir ya dándose gradualmente el cobro para los que definitivamente no votaron. Claro, que tienen esa sanción. Bueno, esto ocurrió en Iturbe, un hombre que falleció luego de recibir varios garrotazos, así lo describen incluso quienes presenciaron o fueron testigos de la situación. Esto ocurrió en el barrio San Roque Conavi, del distrito de Iturbe, departamento del Guairá. El sujeto murió tras ser golpeado por esta mujer que está detenida. Estamos hablando de Sixta Maribel Romero, de 34 años. La víctima, Delfín Ruiz Díaz, de 57. Tenemos que hablar de una muerte bastante violenta porque utilizó armas contundentes para dar muerte a este hombre. Exactamente, todo indica que Romero habría golpeado en la cabeza a Ruiz Díaz utilizando un palo que tenía consigo, lo cual hizo que él perdiera inicialmente el conocimiento y luego ya se dio su deceso. Al sitio acudieron agentes de la comisaría, intervinieron en la gresca, derivaron al herido hasta un centro asistencial donde finalmente se constató el deceso. Y un tribunal especializado en delitos económicos y anticorrupción en las últimas horas dio a conocer una resolución. En ese contexto guarda relación con el diputado Rivas, quien había sido procesado por el tema de la merienda escolar. En ese sentido, se dispuso la prohibición general de gravar bienes. Violenta, Sol, hablamos de esta mujer que fue encontrada en las últimas horas sin signos de vida en Pedro Juan Caballero. Exactamente, todo apunta, o al menos los primeros datos de la investigación hoy se centran en la pareja sentimental de esta mujer que era docente, conocida en la comunidad. Fue hallada Vilma Fleitas sin signos de vida en su casa en las calles 14 de Mayo entre 12 de junio y Brasil. Los datos preliminares hablan justamente de esto, de un posible feminicidio. Ella era funcionaria de la Facultad de Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional de Asunción y van sus compañeros hasta su vivienda. Cuando llegan se dan cuenta, porque bueno, se había ausentado varios días, es por eso que les llamaba la atención, no atendía las llamadas. Es ahí donde llegan hasta el lugar y se encuentran con la terrible escena. De acuerdo a lo que decía el médico forense preliminarmente, ella presentaba rastros de golpes, posiblemente fue asfixiada y también tenía manchas de sangre en el cuerpo. El crimen había ocurrido en horas de la madrugada y al momento en que encontraron el cuerpo, que era cerca de las 11 de la mañana, ya habían transcurrido como 8 horas, por eso la presunción de que ocurrió en horario de la madrugada. Exactamente. Los intervinientes, tanto la fiscal como el comisario, hablaban al respecto. Una inspección preliminar tiene lesiones a nivel del cuello, ¿verdad? Y algunas manchas de sangre y escoriaciones en otras partes, la rodilla, pero vamos a llevar el cuerpo a una funeraria para mejor inspección, vista de que el hecho aparentemente es bastante grave, ¿cierto? ¿Fue golpeada esta mujer, doctor? Por lo que podemos ver, aparentemente fue estrangulada, pero vamos a confirmar eso con ¿Había sangre? Había rastros, pequeños rastros de sangre en el cuerpo. La rigidez cadavérica, doctor. La rigidez cadavérica ahí nos habla más o menos de superior a 8 horas, es decir, entre 8 y 12 horas más o menos. O sea que hablamos que ocurrió en horas de la noche. En horas de la madrugada, sí, al amanecer, o un poquito antes. ¿Otras lesiones que se puede precisar a simple vista? No,
no hay otras lesiones, pero vamos a hacer la inspección general y poder determinar bien la causa de muerte debido a la gravedad del hecho. Lo que más se acerca entonces es a un hecho de asfixia. Asfixia mecánica por estrangulación. Eso es lo que primariamente pudimos determinar en el lugar del hallazgo del cuerpo, ¿verdad? Que las cosas habrán ocurrido durante la madrugada. Así mismo, en el transcurso de la madrugada. En el momento, la última persona que le dio con vida, según se pudo obtener datos acá, sería su pareja sentimental, ¿verdad? Según los datos obtenidos por versiones de vecinos como también testigos, así también a través de la obtención de las cámaras de circuito cerrado vecino del lugar, se puede determinar que la persona que salió de acá sería este sujeto, ¿verdad? ¿Cuál es la identidad, comisario? El sujeto se trataría del nombre José Agustín García Telescano, quien sería pareja sentimental de esta mujer. Y según testigos, esta era la última persona que se encontraba con él. ¿Se encontró el rastro, comisario, que le había matado? ¿Qué habría pasado, comisario? Hasta el momento estaban haciendo la inspección ocular del lugar, a modo que la mujer no presenta rastro de, como le dije, de heridas cortantes, de armas de fuego, de cuchillo. Solamente tienen, según ahora fue trasladado hasta la morgue local para una mejor inspección, pero según a priori el médico forense como tiene próximamente fue estrangulado. Y los familiares dijeron que ya habían terminado esta relación y sin embargo volvieron hasta hace poco, que probablemente tuvieron desavenencias nuevamente. Sí, así mismo, según manifestaron, tuvieron una relación de 3 años y creo que ya tuvieron varios problemas durante estos tiempos. Asimismo, tengo entendido que los hermanos habían intervenido en una de las peleas de pareja, pero nuevamente volvieron a estar juntos, ¿verdad? En relación a los hijos que se encontraban en el lugar del comisario. Ellos ahora mismo van a ser trasladados hasta la casa de un familiar a modo de poder quedar algo guardado. ¿El sujeto sería acá de la zona de Pedro Juan Caballero? ¿Qué manera? No, el sujeto, según el sistema informático, es oriundo de la ciudad de Villeta. ¿De Villeta? Sí. ¿Y la mujer? Es de Pedro Juan Caballero. De Pedro Juan Caballero. Sí. ¿Cuál No hay es la denuncia específica de violencia familiar, comisario. Según no recuerda su hermano si la mujer había hecho la denuncia, pero su hermano en una oportunidad dice que intervino con la policía. Creo que habrá hecho una denuncia en aquella oportunidad. ¿Cuál es la identidad específica de la mujer? El sujeto aquí lo estamos buscando es José Agustín García Telescano y la víctima sería Vilma Leitas, 39 años. 39 años de edad. Estamos presumiblemente ante un hecho de feminicidio. Tenemos ya la identificación de la persona que vivía acá con la víctima y se halla en situación de prófugo ya de la justicia, pero estamos ahora culminando el trabajo en el lugar del hecho y vamos a inspeccionar el cuerpo ahora. ¿Testigos de lo ocurrido, doctor? Testigos presenciales prácticamente no, porque sus 2 hijos menores de edad estaban también en el lugar. Pero en no una pieza contigua. No escucharon nada, doctor. No escucharon aparentemente nada. Bueno, hay datos nuevos, Sol, que vamos a aportar a este caso. La persona que encontró a la mujer, que ya es prácticamente un hecho de feminicidio, fue la hija. Qué terrible. Terrible. La hija fue la Al principio se hablaba de sus compañeros, pero no. Pero fue la hija. Fue la hija. La policía confirmó que finalmente fue la hija que la encontró y que incluso ayer en horas de la noche fue la última vez que la vio. Y esta mañana fue al lugar y encontraron. También los vecinos dijeron que la víctima estaba en compañía de una persona que sería su pareja sentimental, pero que ya no estaba en ese lugar al momento del hecho. Y es más, algo muy comprometedor es que hay una imagen de circuito cerrado que registra la salida del hombre a las 6 horas de esta mañana, o sea que estuvo la madrugada en ese lugar. Y es por esta razón que se ordena su captura en todo el territorio nacional. Él había salido a bordo de una motocicleta, es lo que se tiene y son los datos que va complementándose a esta causa. También hablaron testigos que el hombre era extremadamente celoso, condimentos que muchas veces se juntan cuando hay sospechas de feminicidio. Entonces hablamos de una muerte extremadamente violenta. De hecho, el forense decía que es bastante fuerte el caso. Claro, el perfil encaja perfectamente con
un presunto feminicida cuando hablamos de todos estos testimonios. La policía lo busca, ya las imágenes se están recorriendo a fin de que cualquier dato o información, ahí ven la fotografía de José Agustín Garcete, cualquier dato o información que tengan personas sobre el paradero de este sujeto, se les pide colaborar con la Policía Nacional. En caso de que se esté encubriendo y que no se esté brindando datos, es importante aclarar esto, Rolando, ¿verdad? Sí. Que también aquellas personas podrían estar luego sometidas a algún procedimiento o alguna investigación por complicidad, por estar apañando circunstancias obviamente ilegales. Entonces le pedimos a la gente, si saben del paradero de este sujeto, comunicar ante la comisaría más cercana o al 911. Bueno, y tenemos que hablar de este anuncio que se hizo en el transcurso de esta mañana en la Procuraduría General de la República, donde hicieron un anuncio de que nuestro país perdió en estrados internacionales en el marco de la causa promovida por la empresa Mota-Engil, quien había sido la encargada de las obras del fallido Metrobús. En ese contexto tenemos que hablar que Paraguay debe pagar cerca o más de 16 millones de dólares. Escucharon bien, más de 16 millones de dólares a esta empresa. El procurador incluso hizo referencia a determinados aspectos que de alguna manera llegaron a llevar a la condena a Paraguay. Los aspectos en los que el Estado ha sido demandado, o sea, obligado a pagar, básicamente el tribunal condena al Estado a pagar casi 5 millones de dólares porque el Estado paraguayo ha ejecutado una póliza en contra de una orden expresa del tribunal arbitral que incluso ofreció una garantía para que no se proceda a esa ejecución. Producto de esta actuación negligente, consideramos nosotros, de la actividad o conducta del Estado en ese momento, del gobierno anterior, es que además de que hay que pagar intereses por esa devolución que hay que hacer, que en intereses aproximadamente tenemos $1 millón hasta el 31 de diciembre y sigue devengando, además se le ha recargado al Paraguay con el 10% de las costas. Es decir, tiene un impacto en el presupuesto público esa conducta procesal del Estado paraguayo, según el tribunal. También, por montos retenidos indebidamente, habría que pagarle a Mota-Engil la suma de $2.850.000 dólares. Así como casi $1 millón de dólares en concepto de costas. La suma total de intereses hasta el 31 de diciembre suman algo así como $2.842.000 dólares. Paraguay debe pagarle a Mota-Engil suma $16.546.000 dólares. Y este dato es relevante porque lo que el Estado paraguayo, el Ministerio de Obras Públicas, ya le pagó a Mota-Engil hasta el momento en que se rescindió el contrato por las obras ya realizadas, hasta ese momento representa un monto de aproximadamente 27 millones de dólares, 684.000. Si eso tenemos presente, se pagó 27 millones de dólares y se nos obliga a pagar ahora adicionalmente 16 millones de dólares a raíz de esa decisión que nos ha llevado a esta decisión del lado arbitral. ¿Y sabes, Sol, de dónde va a salir esa plata? La pregunta que nos hacemos. Del bolsillo
de los contribuyentes. Imagínense usted, ya decía el procurador, se pagó 27 millones de dólares por una obra que no existe. Que nunca ocurrió. Que nunca ocurrió, que nunca existió, que empezaron a trabajar. Había sectores que ni siquiera fueron aprobados para la construcción de las obras del Metrobús. Recordarás cuánto afectó a comerciantes en una temporada, pero muchísimo, ¿verdad? Que no podían vender sus productos, que era un caos. Por eso decimos, todo lo que dejó la obra que ni siquiera existió. Exactamente, terminó generando pérdidas millonarias para comerciantes, empresas que terminaron cerrando, también terminó destruyendo parte de la avenida Eusebio Ayala. Y encima de que no tenemos Metrobús, tenemos que pagar otra vez. Tenemos que pagar, digo, porque todos vamos a tener que pagar cerca de 17 millones de dólares. Además de lo que ya se había pagado por algo que no existe. Y esto había empezado durante el gobierno del entonces presidente Horacio Cartes. Ramón Jiménez Gaona fue el ministro de Obras Públicas, había empezado esto, luego vino Mario Abdo Benítez, ya en la administración Arnoldo Vins, en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Ellos se habían reunido con los comerciantes y dijeron, no, nosotros vamos a suspender. Se va a suspender y vamos a llegar a instancias internacionales con este tema. Y queremos recordar el día en que el entonces ministro Arnoldo Vins se reunió con los comerciantes y les dijo, señores, se termina, se suspende, no va a haber más Metrobús. Y esto es lo que decía en aquel entonces y vamos a recordar. Venimos a comunicar desde el sitio de obras, desde el sitio de sufrimiento de tantas personas afectadas, que el Estado paraguayo, esta institución, no lo va a abandonar. Todo lo contrario, nosotros vamos a tomar las medidas que la ley, que la Constitución nos imponen. Esta tarde. Bueno, ahí está. Sí. Y ahora vamos a llorar todos. Sí, no, todos. Ese llanto a nosotros... Pero es un agujero enorme que le va a dejar. Dice que ahí todavía, estaba escuchando al procurador que todavía ellos van a arbitrar medios para intentar revertir eso. Pero habría que ver qué tan efectivo va a ser eso y si es que finalmente pueden ellos... dar la vuelta a esta situación, porque caso contrario se va a tener que pagar esta millonaria suma por una obra que jamás existió. O sea, estuvo allí, se intentó, nunca avanzó, quedó allí y finalmente terminó en la mismísima nada. Una vergüenza. Exactamente. Una vergüenza. Así es que hay que ver qué va a pasar de esto. Muchas reacciones en el transcurso de esta mañana y... No sé, que estas cosas... nos dejan nosotros en offside. Exactamente, en offside. Porque imagínate vos, Sol, con toda la plata ya que se invirtió, con toda la plata ya que se desvió, con toda la plata ya que se gastó. Sí. Imagínate cómo hoy vamos a estar en infraestructura, si es que se hacía buen uso y si es que se invertían en proyectos verdaderamente viables. Bueno, ¿cuántos años estamos hablando, Rolando, de esto? Yo estoy intentando hacer cálculos porque esto es una situación que viene por lo menos de unos 7 años. Sí. ¿Verdad? Metrobús que nunca existió y que, bueno, hoy quizás se usa... la palabra como chiste incluso, ¿verdad? Al menos en nuestro país. 2017 más o menos fue. Sí, enero del 2017 empezaron se previó y tenía que terminar en el 2018. 6, 7 años que bueno, ahí en esta realidad. Y no pasó absolutamente nada. Terminó de esa manera. Y ojo, porque ahora viene también el proyecto que se aprobó ahora, el tren de cercanías. Ojalá no sea un nuevo Metrobús nuevamente y tengamos que pagar todos, porque reiteramos, la plata sale del dinero del contribuyente por malas decisiones que tomaron las autoridades de turno en su momento. Nos encantaría haber dicho amo el Metrobús, pero lastimosamente estamos lamentando. Claro, aquella épica frase que quedó, ¿verdad? Nos hubiera encantado, ¿verdad? Pero nunca eso se concluyó, afectó a decenas de trabajadores y terminó a todos los contribuyentes en general afectando nuestros bolsillos. Bueno, sin lugar a dudas fue la noticia destacada esta madrugada y sigue generando mucho comentario la condena al ex
gobernador del departamento de Presidente Hayes, Óscar Venancio Núñez, hermano del senador Basilio Núñez. Está Jorge Escurra porque a las 3 de la mañana más o menos, tanto él como las otras personas que fueron condenadas llegaron hasta el departamento judicial de la Policía Nacional. Y esta mañana nos decía Raúl Bogarín que se estaba esperando una resolución del Ministerio de Justicia para ver dónde finalmente va a ser trasladado. ¿Se tiene alguna novedad, Jorge, a estas horas de la tarde? Buenas tardes, compañeros. Y bueno, hasta esta hora, siendo exactamente las 3 de la tarde con 58 minutos, todavía no se tiene esa resolución, como bien lo mencionabas, Rolando. Y aquí continuamos a la espera, frente mismo al acceso y salida principal del Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, aguardando que se dé finalmente el traslado de Óscar Núñez ante esta sentencia, esta condena en su contra de 11 años de cárcel. Aquí aguardando, repito, ese momento. Y lo último que nos decían los guardias es que ellos también están a la espera de ese documento que podría darse en cualquier momento. Me decían incluso de que no hay un horario tope como en otras, o sea, como en otros departamentos, que por ejemplo los traslados se realizan hasta las 5 de la tarde. Sin embargo, aquí me dicen de que incluso se puede dar hasta después de las 17 horas, una vez que se tenga esa orden de remisión a tal penitenciaría, a tal cárcel o a tal penitenciaría donde dicte justamente ese pedido o esa orden de remisión, Rolando, de la audiencia. Claro que no. Tranquilo, aquí como pueden ver. Sí. Sí. No haya decidido todavía el Ministerio de Justicia, ¿no? El lugar donde lo va a enviar. Mira que pasaron muchísimas horas. Por lo general es un poco más ágil. Exacto, un poco más ágil, pero en este caso quizá por ahí la estrategia sea de que pase el fin de semana todavía ahí en judiciales. No sé, es lo que uno supone, por esa razón que todavía no hay ninguna orden por parte del Ministerio de Justicia. Eso es al menos lo que uno lee entre líneas. Sí. Recordemos que se llegó a chicanear el caso por más de 6 años y él mismo había cumplido ya su mandato como gobernador hace más de 10 años, así que no sorprendería que se dé esa situación, Rolando Solange. Exacto, y mientras, Jorge, también aprovechando que estás, queremos compartir, porque esta madrugada le escuchamos a las juezas, a las 3 mujeres que llevaron este juicio durante 10 meses, hablando de las irregularidades que fueron detectadas. Prácticamente rifaron la plata que era en la gobernación de Presidente Hayes, dinero que iba a ser destinado para indígenas, para niños, para campesinos, hablamos de una computadora por niño para la educación, de una de las zonas más vulnerables de nuestro país. Sin embargo, se dilapidó eso. Yo que escuchen lo que decía tanto la jueza Elsa García como también Claudia Crisioni con relación a la gravedad del caso, y uno de los puntos hacía referencia justamente Claudia Crisioni de cómo usaron esa plata que era destinado para este fin. Escuchen lo que decía. Este caso reviste las características de un caso especialmente grave. Sobrepasan los estándares normales. Nos llevó un cúmulo de tiempo impresionante. Fueron 10 meses en los cuales hemos escuchado la producción probatoria sin pérdida de tiempo. Hemos deliberado durante largas horas construyendo puntualmente los montos de perjuicios patrimoniales. Hemos visto que el hecho punible aconteció más de centenar de veces, miles de veces. Igualmente la gobernación sabemos que tiene una misión muy importante y que hubiera conducido el buen uso de este dinero público a mejores condiciones de vida de comunidades vulnerables de nuestro país. Incluso los pactos internacionales y nuestra propia Constitución Nacional contemplan los derechos de los pueblos indígenas. Y todos sabemos que en las poblaciones chaqueñas existen innumerables personas de esta franja etaria. El sector campesino también es un sector bastante vulnerable en nuestro país. Entonces, este dinero estaba destinado a este tipo de personas. Conocemos la realidad del campesinado paraguayo que clama todos los días mejores condiciones de vida. Que hemos escuchado durante 10 meses, señores testigos que vinieron a declarar. ¿Y qué decían? Sí, yo me iba, yo cobraba el cheque. Sí, el cheque estaba el portador. No, el cheque era para los festejos del Bicentenario. El Ministerio Público le pregunta
pregunta a la señora, a ver, señora, ¿pero cómo compró bandera en diciembre si el bicentenario era en mayo? No, pero lo que pasa es que todo el año se festejó. El tribunal le pregunta, pero señora, gastó, usted se da cuenta, 200 millones en bandera en el Chaco, señora. Agua no tienen. Y vienen a decirle al tribunal que gastaron 200 millones en bandera. Ahí está, fuerte, lo que decía la parte final, al menos la doctora Claudia Cristiani. Y en lo que respecta a Óscar Venancio Núñez, se le atribuye un perjuicio de 42.500 millones de guaraníes. Al otro condenado, que también fue gobernador, más de 10.000 millones de guaraníes. Pero rescaté algunos puntos, Sol, que me llamó la atención de cómo se rifó la plata que iba destinada a sectores más vulnerables y en qué invirtieron, por ejemplo. el número total, decías. Ahí está. Sí. 51.000. Es muchísima plata. Muchísimo dinero. Y mira, vamos a mostrar la plaquita, por favor. Y ahí te voy a contar. Fíjate, por ejemplo, dicen que el hoy condenado Óscar Núñez tenía una deuda por una apuesta en carrera de caballos. ¿Y qué hizo? Pagó. Cheque de la gobernación, 80 millones, pagó esa deuda que tenía, se fueron a cobrar en la sucursal del Banco Nacional de Fomento en la zona del Mercado Abasto. Un punto nada más, pequeño es el monto para todo lo que atrae. Sí. 80 millones por deuda de carrera de caballo. Ahí está lo que decía la jueza Claudia Cristiani. Compraron banderas paraguayas, el bicentenario fue en mayo, ¿verdad? Sí. Ellos en diciembre hicieron figurar la compra de banderas por 200 millones de guaraníes. Agua cuando tiene el Chaco, ¿verdad? Y compran banderas. Entre comillas, sí, guiño, guiño. ¿Qué van a comprar banderas? Por favor. Sí, imagínate, no tienen agua y ellos hacen figurar que compran banderas. Atendé esto. Quienes formaban parte de este proceso, y cuenta también el tribunal, tenían una estación de servicios. Y las estaciones de servicios tienen sus tiendas de conveniencia. Sí. Entonces, en esta tienda de conveniencia tenían una deuda con el proveedor. O sea, debían por gaseosa y por cerveza. Tenían que pagarle al proveedor. ¿Con qué pagaron? Con cheque de la gobernación también. Y enviaron un monto más alto y el vuelto recibieron en efectivo y clean caja, bolsillo también. Imagínate. Usaban como si fuera una despensa la gobernación. Y en combustible para campaña, ni qué decir. Claro. Para campaña política también llegaron a utilizar y todo eso fue acreditándose. Imagínense ustedes, en esta semana nomás estábamos hablando del nivel de la educación en Paraguay, que si bien estamos flojos en materia, también no le damos los recursos, imagínate, y recursos que deberían ir ido para educación, terminaron despilfarrándose, sorteándose como si fuera un almacén, como si fuera una despensa. Hicieron lo que querían con eso. Una vergüenza. La determinación sin dudas es la que correspondía, la prisión para esta persona que con todas estas pruebas se ha demostrado que efectivamente así se malgastó dinero del pueblo. Exacto, y ojalá que esto sirva también, porque hay muchos intendentes, gobernadores que rifaron la plata del Fonacide y que siguen chicaneando para evitar juicio. Ojalá que les toque un tribunal como estas tres mujeres. Ojalá. Y que se aplique la sentencia ejemplar. Y estamos hablando de un hecho de corrupción. Sí. Un hecho de corrupción a todas luces y esto se pudo demostrar. Mientras esto se da, ¿qué pasa, Sol? Ya veníamos hablando y vamos a volver a hablar de proyecto, esto, ¿no? La devolución premiada de Yamil Sgay. Porque con estos casos, tomemos este como el ejemplo perfecto para este proyecto que ya tiene medida de sanción. Exacto. Ya tiene medida de sanción. Ejemplo, 51.000 millones de guaraníes. En el caso de Núñez, ¿qué debería hacer para acceder a este beneficio, entre comillas? Devolver este monto, y lo que él consigue a cargo, entiendo, son penas más. Claro, se le reduce hasta... Se le reduce. Muchísimo se le reduce la pena. Y muy criticado este proyecto que se aprobó sin leer. Nada. Así, en un minuto aprobaron la vez pasada cuando fue el día de la superintendencia, aprovecharon, metieron ahí en el medio, no tenían quórum, incluso juntaron y aprobaron y ahora ya está en la Cámara de Senadores. Tanta fue la crítica que Yamil Sgay grabó un video tratando de explicar detalles de este proyecto que ya tiene media sanción y que va a tener que ser estudiado también en la Cámara de Senadores. Exacto. Esto él lo publicó en sus redes y nosotros vamos a compartir también con la teleaudiencia lo que él decía con relación a esta polémica. Hola, soy Yamil Sgay, diputado de la Nación. Hoy quiero hablarles de la ley de devolución premiada. Esta ley está hecha principalmente para recuperar el dinero robado. Esta ley no está hecha para ayudar a delincuentes ni para incentivar el robo, de ninguna manera.
Esta es una herramienta nueva que va a ayudar a la justicia a recuperar el dinero que usted ha invertido a través de los impuestos. Nunca se recuperó nada en este país. Un delincuente que va a estar 20 años preso y robó $1 millón, si devuelve los $1 millón, se podría reducir la pena a 5 años. Pero nadie va a salir ileso de esto. Amén de que ya existe la ley de que la persona que se demuestra que robó en la función pública nunca más puede ocupar un cargo público. Entonces la gente que habla y dice que está mal lo que estamos haciendo es gente que no entiende o malintencionada. Ahí está, la explicación. Muchos decían, parece que Yamil Esgay ni siquiera entiende muy bien lo que se había aprobado en la Cámara de Senadores. Y decían también de que varios legisladores ya van sentando postura con relación a esto. Hay que ver cómo se va a comportar al momento de la votación específicamente, porque a veces con cada sorpresa que nos salieron en los últimos días, entonces no hay que fiarse. Pero muchos están diciendo que esto es improcedente, que se tiene que rechazar, que no corresponde, que sería algo nefasto para nuestro país que estemos beneficiando a corruptos con reducción de pena. Porque es fácil robar y después devolver nomás la plata y no ser sancionado como corresponde. Con todo el dinero que hicieron con esa plata robada, finalmente rápido recuperan todo lo utilizado, ¿verdad? Exacto. Pero el punto es, ¿cómo puede ser que se le dé la venia libre, una especie de, no sé, vía libre, decir así, a que hagan lo que quieran y total, devuelven después, no pasa nada? Mientras muchos están pidiendo que las penas sean más elevadas para los corruptos, para los que están absorbiendo el dinero público destinado para sectores vulnerables, al contrario, se está trabajando, se está operando para que se reduzca la pena y muchos estaban diciendo si eso se llega a aprobar, si bien la ley no es retroactiva a favor del reo, probablemente mucha gente incluso podría ser beneficiada con esto. Ojalá realmente no prospere y se rechace, porque abogados y muchos legisladores dicen, no, esto no va, no, imposible. No tiene sentido. Bueno, uno de los temas de la tarde. Fiscal Norma Salinas, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rodi? ¿Cómo estás? Bien, estamos acá con Sol, doctora, y queríamos hablar contigo porque en algún momento dado nos habíamos hecho eco de este caso de la pequeña María Angélica de apenas 3 años, quien había sido asesinada de una forma terrible y fueron detenidos sus padrastros y su mamá, tengo entendido, en aquel entonces, y llegó a su fin el juicio oral y público. Sí, después de 1 año, 6 meses casi de iniciado el proceso, para nosotros fue todo un éxito, primero por el tiempo que nos llevó llegar al juicio oral y segundo porque logramos una condena ejemplificadora, vamos a decir, si bien pedimos medidas de seguridad, porque logramos probar que él es una persona violenta, atendiendo a que a la ex concubina también le había encerrado 8 días y la había golpeado, la había intentado estrangular también, embarazada de 6 meses, ¿verdad? Y a esta niña, lamentablemente, le realizó los golpes más tremendos porque ella tuvo hemorragia craneal y también abdominal. Entonces, los golpes que recibió fueron innumerables y todo el cuerpo tenía rastros de garrotazos, de heridas recientes, antiguas. Esa niña sufrió muchísimo, pero muchísimo. Yo cuando estaba haciendo los alegatos le decía al tribunal que había que ponerse un poco en la piel de esa niña, cuánto pudo haber sufrido durante tanto tiempo, porque las heridas evidenciaban haber sufrido indecibles golpes, diferentes clases de heridas. Todo el cuerpo tenía rastros de lesiones, ¿verdad? Escoriaciones, hematomas, chichones, ¿cómo decirte? Le arrancó los cabellos también. En un momento dado la madre explicó que le golpeó por el piso la cabeza y ahí es donde la nena pierde ya el conocimiento y se desvanece. Y era tan pequeñita frente a un hombre corpulento, un hombre grande es el autor.
Y bueno, 25 años para nosotros, dentro de todo, es bastante importante la condena. Y creemos que hemos cumplido con la sociedad en cierta manera. Sí, sin dudas hablamos de una pena ejemplificadora. Estamos hablando de Ronnie Saúl Duarte, él de 24 años. Para recordarle nomás a la gente fiscal, incluso las declaraciones de él en su momento habían sido tan brutales, tan tremendas, que quedó esa indignación, claro, porque lloró mucho y todo el mundo estaba indignado y decía, bueno, tiene que haber una sanción, tiene que haber justicia en el caso de la pequeña. Y bueno, en su momento también Dora Figueredo era la madre, ¿verdad? De 24 años también en el caso de ella. La que fue condenada a 3 años, sí. A 3 años. Sí, en realidad nosotros pedimos por otra figura que es la omisión de evitar un resultado. Porque como garante, como madre, ella estaba obligada a evitar que le maten a su hija, ¿verdad? Pero no prosperó. Nosotros vamos a analizar en el momento oportuno la sentencia y vamos a ver si recurrimos, porque creemos que ella debió protegerle de la muerte a su hija, como lo hizo la primera concubina que embarazada de 6 meses corrió de la casa y se fue y se refugió con los padres. Los padres vinieron a contar también eso, que ella había huido del hombre. De la violencia que tenía, y evidentemente él gozaba haciendo este tipo de daño a personas indefensas. Y bueno, el 17 de mayo del año pasado nosotros fuimos convocados por la pediatra, y eso celebro también, que los pediatras hoy por hoy son muy solidarios con los niños y realizan el protocolo de urgencia. Y así nosotros llegamos, encontramos ya, ella estaba fría, cadavérica, ya había pasado 2-3 horas del fallecimiento, y el médico forense nunca en su vida había visto un cuerpo golpeado de esa manera. Y él recomendó la autopsia, con la cual se determinó que murió a causa de hemorragias masivas en el cráneo y también en el abdomen. Está totalmente documentado eso, y todo el juicio oral se probó que el autor fue el que realizó esos golpes que le produjeron la muerte. Qué bárbaro. Es impresionante, doctora. El Ministerio Público pidió, no sé si era 40... medidas de seguridad, medidas de seguridad. Y ellos consideraron que no se daban los presupuestos. Hay que ver también en el futuro, nosotros vamos a analizar la resolución, la sentencia, y si corresponde nosotros recurriremos. Hemos logrado importantes avances en ese aspecto, y nosotros creemos que estamos en lo cierto cuando pedimos medidas de seguridad, porque es una sociedad que tenemos que proteger de esa clase de personas sumamente agresivas. Totalmente. Sí. Doctora, ella finalmente murió a raíz de los golpes que recibió, eso se pudo comprobar. Sí, por las hemorragias, intracraneal y abdominal, sí. Golpes masivos, todo el cuerpo, las fotografías, aproximadamente tenemos 205 fotografías de todas las lesiones. No había un lugar del cuerpo que no tuviera lesiones antiguas y recientes. Hasta ese punto logramos hacer nuestro trabajo en forma. ¿Ellos llegaron a manifestar algo ante el tribunal de sentencia, ya sea al comienzo o al final? Él negó. Sí, él negó al principio, dijo que a él se le obligó a declarar esa vez que dio la conferencia, y que los policías le dijeron, declarar nomás ya eso y enseguida vas a salir. Una cosa absurda lo que planteó, ¿verdad? Y después dijo que él no estuvo en el lugar del hecho, que fue la mamá quien le mató, y considerando lo que había relatado la ex concubina, para el tribunal ya lo que él había dicho ya prácticamente no tenía valor, porque se sabía que era una persona violenta. Y la madre de la niña, Dora Figueredo, mencionó pormenorizadamente de que la niña estaba durmiendo, y durmiendo empezó a golpearle. Hasta ese límite llegó esta persona, y no contento con que le hacía llorar y le pegaba, la golpeó contra el piso, y de cuya consecuencia fue
el golpe que le produjo la hemorragia cerebral, ¿verdad? Dentro del cráneo. Fiscal, nosotros le agradecemos por su tiempo y felicitamos el trabajo realizado. Gracias. Hablamos de un caso que realmente a todo el país conmocionó. Sí, si bien exacto. esto no trae de nuevo a María Angélica, por lo menos sus allegados hablan de eso, de una sensación de justicia. Y la comunidad celebró la condena. Primeramente estaban todos escépticos porque creían que no íbamos a lograr hacer justicia, pero finalmente celebraron la condena. Y bueno, para nosotros también representar a la sociedad, ese es nuestro objetivo, nuestra visión de lo que queremos como justicia. Doctora, gracias por su tiempo, gracias por charlar con nosotros. Tenga excelente tarde. A las órdenes siempre. Hasta luego. Hasta luego, Adiós. la fiscal Norma Salinas. Me quedo con esa última parte, Sol, porque es tan fuerte lo que cuenta la fiscal, que la niña estaba durmiendo. Estaba llorando, no estaba, ni que tampoco justifica, pero simplemente para entender lo que ocurrió ese día. Sí, y vamos a rememorar lo que decía el hombre el día de su detención, porque él hablaba del por qué golpeó a la pequeña. Ya en el juicio dice que supuestamente lo obligaron y después dijo que no estaba en el lugar del hecho. Vamos a rememorar lo que pasaba en mayo del 2022. Pero que estamos por ti y eso, manguera mejor. Sí, está bien, para 5 o 6 veces bien por ti la manguera. Ah, estamos por ti solo. Sí. Para después venir para ahí. Después se puede 3 o 4 veces bien, lo muy bien. ¿Soco? No, peor. ¿Es por hospital? Sí. ¿Hasta año pasó? Hasta ahí no pasó la ley. Ah, ¿o APP ya de desvanecer o no? No va a ver, tiene que yo puedo llegar aquí. ¿Cómo año? Sí, pero ahora tu papá. O para ver la niña anduve ahí pa. Va, es lo que puedo hacer tu mamá. Hey, ¿qué pasa? Roñe, eso es a roñe, oreja, pues. Roñe, veo que pero el piso, comienza a ponerme a ver, curi. Pero que estamos con la mano, decía, esta parte de la mano es la que él usó para, esta parte de la mano usó para golpearla a la nena, y dice que él la golpeó como 3 o 4 veces, que la niña se desvaneció, la llevaron a la cama, le tuvieron ahí, le dieron algunos medicamentos, mientras ella empezaba a tener hemorragia, le tuvieron que llevar al hospital y lastimosamente murió. Un caso cruel, terrible, que terminó con esta condena ejemplar, 25 años de cárcel para el padrastro de la pequeña María Angélica. Loca. ¿Para qué? ¡Ey! Siempre había estas escenas realmente tremendas. Creo que todos reaccionamos de la misma manera al ver a una criatura en medio de este contexto. Bueno, Alexis, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son las novedades que se tienen? Bueno, estaba conversando con las víctimas, Sol, y quiero contarles, porque yo sé que les genera mucho impacto a la gente ver a una criatura caerse en esas condiciones. Con mucho cuidado me voy a acercar porque es un menor, la beba está bien, está en brazos de su abuela, no sufrió ningún tipo de lesión, es ella, una de las protagonistas de esta violenta historia. Vos sos Ruth. Ruth, ¿qué pasó? Y bueno, al llegar nosotros acá enfrente con la cooperativa había el tráfico. Bueno, mamá le bocinó para que salga, ¿verdad? Pero si papá puede correr un poquito más. Y al bocinar, pasamos hacia el costado, nos dio paso, y al pasar ya me derramó el agua. El señor derramó el agua. Ahí, la chica creo que fue. Ahí sí ya no sé bien quién fue. Derramó el agua y tiró la botella. Nos tiró la botella, mi hija estaba conmigo en mi brazo. Ahí fue donde yo me bajé y le dije, ¿cómo va a ser si yo tengo criatura? Le dije. Y bueno, se bajó la chica así prepotente y agarra y golpea al auto a mi mamá. Le empuja a mi mamá. Y ahí yo me pongo enfrente
Y le dijo que no se va a ir. Ella llama 911 y yo llamé, yo estaba hablando con ellos. Y yo le estaba explicando y le estaba diciendo el número de chapa. Bueno, en ese se bajó la señora y agarra y burlonamente me dice el número de chapa de ellos, ¿verdad? Después agarra y me empuja y me dice salí que mi marido ya tiene esa apura, se tiene que ir. No me voy a salir, me empuja y yo le empujé ahí. Y en ese caso yo ya no sé qué pasó, ya estaba en el piso. La chica me agarró del cabello. ¿Son lesiones? Sí, me golpeó con la guampa la señora, se veló en el video. Y la chica vino detrás y me arrastró con mi bebé. ¿El bebé cayó al suelo contigo? Sí, se cayó en el suelo conmigo y yo no sé cómo hice y para que ella no se golpeara. O sea, vos te hiciste de coraza, así le cubriste el cuerpo y con tu propio peso le protegías y para evitar que se aplaste inclusive. Sí, después vino un joven y a él le entregué mi bebé. Me dijo, dame a mí que yo soy de confianza y le pasé. Y ahí ya pasó todo. Pero, ¿qué pasó? ¿Ellos estaban mal estacionados? Ustedes, claro, acá hay mucho acá es desesperante. Desesperante, obstaculizaban, mamá le bocinó y ahí fue lo que pasó, solo por la bocina. Pero no puede, pues, solo por una bocina agrederte así, como si yo tengo criatura en brazos. Y había fila de vehículos también que bocinaban, seguro. Claro, sí. ¿A qué hora fue esto? Y eso fue a las 10:45 aproximadamente, pues. ¿Ustedes ya le denunciaron? Ya le denunciamos todo, ya a mí me metieron en la peluquería y me atendieron, y a mi bebé también. Después... ¿Son conocidas acá de Ñemby las personas? Son de Ñemby, me dicen, sí. ¿Qué saben de los agresores? Y me dicen que trabajan en la municipalidad y supuestamente es policía el señor. O sea que mucha gente de repente reacciona, ¿por qué te bajaste con el bebé? Eso querías explicar también. Y sí, en el caso de otros haría lo mismo, no puedo yo agarrarle y tirarle a mi bebé. El asiento. Y como si a mí fue la que me hizo, obviamente que me iba a tener que bajar. Y yo ya llamé directamente a 911 justamente para que no pase luego eso. ¿Tú fue acá? Frente mismo a la cooperativa, ¿está la patrullera ahora? Enfrente mismo fue, sí, enfrente mismo. ¿Y ya fueron a la comisaría? Ya nos fuimos a la comisaría, ya nos fuimos a la fiscalía y el lunes vamos a trabajar en eso. Yo la veo a tu bebé y en el video realmente... ¿Vos viste el video ya? Sí, al verla y ella me dijeron que está bien. Ahí recién yo reaccioné y me fui junto a ella y me fui. Pero al ver ese video otra vez de cómo cayó contigo, ¿qué sentís? Y rabia, la verdad que rabia. Imagínate si se llegara a golpear ella a su cabecita o algo, si la guampa se iba por la cabeza de ella y no del mío. Yo agradezco a Dios que se fue por mí y no por ella. ¿Qué exigía ahora? Justicia. Justicia. Por cada gente, como se dice, loca que hay. Y es justicia. Gracias, Ruth. Mucha fuerza. Gracias. ¿Vienen a buscar más imágenes acá? Sí, venimos a pedir testigos. Y tenemos todo video, todo tenemos testigos. Ya, la gente se manifestó. Sí, tenemos todo. Sí. Gracias, Ruth, que es la víctima. Bueno, volvimos al lugar del hecho, les íbamos a mostrar la zona. Afortunadamente, bueno, a veces se da un poco de suerte en esta situación, las coberturas. Ellas regresan ahora, están pidiendo testigos y el objetivo es precisamente que estas personas terminen procesadas por la agresión en la vía pública. Rolando Sol. Bueno, la verdad que una verdadera vergüenza el video, la indignación que genera ver al bebé, ¿verdad?, en el medio de ese contexto. Que no haya paciencia hasta ese nivel en el tránsito, ¿verdad? Un poco más de prudencia. Vamos a ver qué determinación toma la justicia, pero sí, sin dudas, algo se tiene que hacer. Gracias, Alexis. Hasta la próxima. En Fleming sabemos que lo más valioso es tu salud y también la de tus seres queridos. Por eso Fleming Medicina Prepaga te ofrece la mayor red de cobertura médica del país en todo el territorio nacional. Sé parte de una experiencia completa a favor de tu bienestar y de tu futuro con Fleming. Planes médicos integrales adaptados a tus necesidades y posibilidades. Familiares, individuales, corporativos y enfocados en la tercera edad. Elegí con Fleming tu plan de vida y viví intensamente. Bueno, y como todos los días viernes nos visita Elena Sol con temas bastante interesantes y con invitados también. Exactamente, Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Pero muy bien, ahora bien, ¿verdad? Porque también tenemos que hablar de cosas positivas, porque nos impactó lo que vimos recién justamente la semana pasada. Se está hablando de la salud mental en estas épocas, la falta de paciencia, y bueno, ojalá que esto también nos ayude a reflexionar y a respirar, como dijo la psiquiatra justamente el viernes pasado, 3 minutos respirar para no llegar a estas consecuencias, porque tanto hombres como mujeres están actuando así, ya no nos respetan, niños en brazos, impresionante.
Hay casos y casos que uno dice, Casos y bueno, casos, en entonces- este diciembre es una locura. Y el calor insoportable que estamos viviendo, yo creo que va también de la mano por ahí de lo que vamos a Todos hablar juntos, hoy, ¿eh? pero tenemos que tratar de respirar y bueno, hoy vamos a hablar justamente de ese calor, todo lo que es relacionado a la naturaleza. Hoy recordamos el Día Mundial del Medio Ambiente, establecida por la ONU ya en 1972, una fecha tan importante. Y cómo es ahora en estos tiempos, 1972 al 2023, todas las consecuencias de esa fecha, de esa falta de cuidado, de lo que debemos enseñar también a los que nos rodean, nosotros mismos también cuidar la naturaleza que nos da vida. Tenemos calor extremos, cambios climáticos, pero hay que hablar siempre de la parte positiva también y por ello tenemos un invitado de lujo. Muchísimas gracias al ministro del Medio Ambiente que está en Guairá justamente por esta fecha tan importante y nos envía un representante a nuestro director Darío Maldelburger. Así que buenas tardes, aquí todo tuyo el espacio, bienvenido. Señor. Muchas gracias, un gusto estar en diálogo y bueno, acá asumiendo un poco un rol importante dentro de lo que es una estructura de procesos educativos para la conservación. El Ministerio tiene su importancia en ese proceso. Hoy ve desde su punto de vista que la gente está más involucrada y está un poco más, de alguna manera, informada acerca del cambio climático y las medidas que tienen que ver con el medio ambiente, o es la sensación que quizás tengo yo. No, evidentemente cada día hay más involucramiento, hay más consulta y a esa visión de querer saber por qué está sucediendo los eventos o las situaciones, la sociedad se involucra, porque le afecta, le toca y le da ese golpe por el calor, las lluvias, las presiones climáticas que son variables y los efectos en procesos también económicos. Vemos, por ejemplo, la zona del Chaco con una presión de calor y altas temperaturas que producen esa pérdida del ecosistema y la capacidad productiva. Entonces, evidentemente, la sociedad, los grupos, las organizaciones están ya en búsqueda de conocimientos y ver soluciones. Muy bien. Y hay un daño importante y eso se refleja en la situación en la que estamos viviendo a nivel mundial. Los cambios que se van dando ya es producto de la consecuencia del accionar del hombre también. Claro, evidentemente, por ejemplo, lo que estamos hoy haciendo referencia sobre una fecha importante, sobre el tema mundial del medio ambiente, eso ya se tocó en Estocolmo en el año 72 y después ya en la década del 90 aparecen los convenios internacionales grandes como la de cambio climático, de certificación y de biodiversidad que englobaron, y el enfoque de ese momento fue que el hombre era un individuo que participaba de las relaciones de los impactos. Entonces no podía estar ajeno al concepto. Entonces, ¿por qué ver, por ejemplo, esa problemática de situaciones de impacto en una forma aislada, sino tiene que ser de conjunto? Y con respecto a ese trabajo en conjunto, porque es importante, sí, todos somos responsables, ustedes en casa, cada actor de la sociedad, pero en cuanto a nuestras autoridades, ¿cuáles son las políticas públicas establecidas y rigurosas para que de alguna manera esto empiece a generar un impacto de alguna manera positivo, ¿verdad? Porque es importante que desde la propia institución y desde la propia cartera se establezcan, primero, sanciones para aquellos que no están cumpliendo. Hay grandes empresas, industrias que hacen caso omiso a leyes que están establecidas. No, evidentemente, Paraguay está, digamos, regido por las mejores leyes ambientales. El vacío que tenemos siempre es en el concepto de la aplicabilidad y el conocimiento y el concepto de decir, bueno, ¿por qué debemos tener esa ley o por qué debemos tener, digamos, esa educación a la interpretación de la protección del ecosistema? Entonces, nos falta un poco más todavía de educación ambiental, de esa sensibilidad y obviamente del rigor jurídico de la aplicación en cierto modo. Claro, eso es lo importante. Igual hay muchas veces, también hace falta un poco más de fortalecimiento de instituciones, porque muchas veces, ¿cómo salir a aplicar multas? No tiene luego gente, hay muy pocos. Claro, ¿cómo identificas al que hace estas cosas? Es bastante complicado en ese sentido también. Evidentemente acá hay una situación donde el rol participativo de varias instituciones debe ser de responsabilidad. El Ministerio del Ambiente tiene su participación y su responsabilidad,
pero no toda la problemática sobre el tema ambientales radica en el ministerio o es responsabilidad del ministerio. Los municipios son altamente responsables en el caso del manejo de la basura o de la recolección o del concepto también de la conservación de los lugares naturales como las plazas o parques. Entonces, obviamente esa articulación es lo que quizás todavía estamos un poco débiles y el ministerio tiene un valor de responsabilidad y tiene un poder de resolutivo administrativo, pero necesitamos un poco más de esa fuerza jurídica quizás en ese momento. El alcance que nosotros hoy día tenemos también es una implicancia a la condiciones presupuestarias. Nosotros tenemos un presupuesto y a veces ese presupuesto obviamente a veces no alcanza todo y las gestiones son muchas y obligatorias para nosotros. Totalmente. Hay un tema que tocaba, me parece importante, perdón la interrupción, que es la educación ambiental, ¿verdad? Yo creo que hay muchas generaciones anteriores que todavía están ahí como adaptándose al concepto del reciclaje, de cuidar, pero los chicos hoy por hoy tienen otra medida de conciencia. ¿Cree que también es importante enfatizar en eso en las nuevas generaciones que ya de alguna manera tengan introducido el chip del cuidado a nuestro espacio? Evidentemente cada día la dinámica global o los grupos humanos van a estar más exigentes y eso eso se condicen con los procesos educativos. En épocas pasadas, por ejemplo, el hecho de la condición de un bosque era simplemente un área verde. Hoy día ya la persona se interpreta cómo proteger ese bosque y por qué y qué existe ahí. Está más preocupado ya por ver cómo cuidar las aves, los mamíferos, los anfibios que estén dentro de ese ecosistema. Antes veíamos que estaba ahí muy lindo, muy alegres, pero el individuo hoy día ya lo siente como algo más necesario a la protección. En caso de proteger, convivir con estos animalitos, los monos, los yaguareté de repente que aparecen en el sector agropecuario, ¿verdad? ¿Cómo debemos actuar? Porque de repente aquí en la plaza, como estuvimos hablando, Carlos Antonio López, aparecen los monos y la gente dice, llévenle, pónganle en jaula. ¿Cómo debemos actuar nosotros en ese caso? Sí, es una política que hoy día estamos teniendo dentro del sistema ministerial. Nosotros queremos que la ciudadanía conviva con la fauna o con el ecosistema en sí. Y eso obliga a que se procese esa interpretación. Así como comentaba el caso, acá existen monos en el parque Carlos Antonio López y esa figura de moverse los individuos y no agredirlos, no perseguirlos y ahí está también el proceso educativo. Por ejemplo, hay gente que dice vamos a darle de comer, los individuos tienen su propia condición alimenticia y entonces buscar que no sean, digamos, dependientes del propio ser humano. Y ahí tenemos también otra figura, el caso mismo de la producción ganadera versus el yaguareté. Lo que buscamos es que convivan, en el caso de las grandes extensiones, el individuo para ser protegido. Sin lugar a dudas. Lastimosamente nos estamos quedando cortos ya de tiempo, pero quería pedirles una reflexión justamente en este día y también para que de alguna manera podamos todos juntos ir empujando esto para tener un medio ambiente más saludable y sostenible por sobre todo. Totalmente. De hecho, el valor principal es tener esa empatía a la condición ambiental, a la naturaleza, porque sí o sí la naturaleza nos están dando, digamos, un pegue un poco negativo al hecho de esa deforestación, a la contaminación y a los impactos de un desarrollo desmedido. Entonces, si es que no tenemos esa empatía al valor natural, a los conceptos de la flora, la fauna, el ecosistema en sí, yo creo que vamos a tener un poco de problemas más graves más adelante. Totalmente, como ya estamos teniendo justamente para los alérgicos, las pandemias, las enfermedades, la contaminación,
cuidar el agua. Somos una cadena, como se dice, entonces, que todos los días sean el Día del Ambiente, concienticemos y nosotros seamos los ejemplos siempre. Cuando estamos manejando, evitar tirar la basura porque de repente es muy chocante. Eso también nosotros, desde donde estemos, tenemos que aportar a que eso mejore y no solamente depender del ministerio, del municipio. Nosotros somos los responsables. También, así que bueno, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos y bueno, un buen fin de semana. Igualmente. Tenemos más información.